Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en este día. Este es un momento para nosotras y en este poderoso jueves vamos a continuar con esta tercera parte de esta serie, El verdadero descanso. Vamos a continuar con el mismo versículo, con el mismo capítulo del jueves anterior. Nos vamos a ir en esta mañana al libro de Hebreos para poder continuar, porque la verdad que era un capítulo muy extenso. Y repite muchas veces, mi amada, tú puedes contar las veces que repite el Señor en este capítulo en la palabra reposo. Entonces tú puedes entender que Dios está queriendo decirnos algo con respecto a esta dimensión que está disponible para tu vida. Hablamos de que hay un reposo, un descanso físico, también hay un reposo y un descanso emocional, y también podemos encontrar un reposo mental, un reposo espiritual, donde muchas veces no es solamente el cuerpo cansado, sino que la mente es la que no para de pensar, de dialogar con ella misma. Entonces Dios quiere que esas voces se acallen y pueda resonar la voz del Espíritu Santo en tu vida, y esa voz es la que te sostiene, esa voz, esas promesas son las que te llevan a ese destino que el Señor preparó para ti. Yo quiero compartirte la clave, porque yo meditaba en estos días en la palabra y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es lo que impide que la gente entre al reposo? ¿Qué es lo que no deja que las personas, las hijas de Dios, los hijos de Dios puedan entrar a esta dimensión de descanso espiritual, de descanso mental? ¿Qué es lo que pasa con esa persona que no logra esa paz, tener esa plenitud? ¿Por qué siempre está esa gente con un afán nuevo cada día? Dios dijo que iba a haber un afán cada día, ¿no? Pero yo voy a algo más profundo, sino que está todo el tiempo en un estado de ansiedad, en un estado de cansancio, de agotamiento, de ni siquiera poder disfrutar del momento ni aprender de los errores, sino que la persona no frena nunca, no reflexiona nunca, no se detiene nunca. Y es como que los días se le van pasando y cuando quieres darte cuenta ya elegiste un montón de cosas, o eligieron por ti, o las circunstancias eligieron por ti. Entonces así se pasa la vida. ¿Cuántas veces usted, bueno, yo comparto con gente anciana, con gente grande, me gusta hablar con los ancianos, y una de las cosas que ellos siempre te van a decir, la vida se pasa volando. Siempre te lo dicen, porque en realidad es así, un pestañeo, mi amada, y son 10 años, 20 años. Entonces uno tiene que entender y tener sabiduría. Por eso Eclesiastés dice, dale sabiduría a tus días. Cuenta tus días y que añadas a ellos sabiduría. Es decir, que no pasen tus días como nada, que no pasen tus días rápido, sino que haya cada día un contentamiento, un propósito, una palabra, que haya cada día, que cada día sea milagroso. Entonces yo le preguntaba esto al Señor, meditaba con el Espíritu Santo y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que verdaderamente interviene, impide que la persona pueda entrar en ese reposo, pueda lograr ese descanso? Y ahí el Señor me dio la palabra. Yo creo que vayamos a Hebreos 4 y vamos a leer el versículo 1 y nos vamos a extender hoy un poquitito más para poder llegar a esa palabra clave y a esto que Dios te quiere remarcar en este día. Dice la palabra de Dios así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, recordamos que hablamos de lo que era su reposo, algunos de vosotros, es decir, algunos de ustedes, parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, acá es la primera palabra clave, la palabra creer.
Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces acá te está hablando de dos personas, de dos tipos de personas, la que creyó y entró en el reposo, o sea, yo creo en la palabra, yo creo en la promesa, y esa fe que yo estoy activando provoca en mí una recompensa de poder entrar en el reposo de Jehová. Pero la gente que no creyó, tiene la consecuencia en su vida de no creer en la palabra, en sus promesas, en los dichos de Jehová, no entrarán en el reposo. Quiero que sigamos esta idea. Versículo número 4, porque en cierto lugar, ahí el cierto lugar se refiere al Génesis capítulo número 1, dijo así del séptimo día. Reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahí te habla de que Dios se sienta a contemplar su creación, que cesó la actividad, que hubo un intermedio. Es lo que hablábamos el jueves pasado. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren, acá está la respuesta que Dios me daba. En el versículo 6, este va a ser nuestro versículo clave. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en qué? En el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Entonces acá el Señor me hablaba y me decía, mira hija, hay gente que yo les doy una promesa con respecto a un asunto o yo les hablo una palabra con respecto a un tema específico. Porque Dios está viendo que en esa área tú no tienes reposo. El Señor, tú tienes que entender que el Señor todo lo conoce, todo lo ve y todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Las tres cualidades del omni, del todo, ¿no? Omni es todo, todopoderoso, el todo lo ve y el todo lo sabe. Entonces, cuando tú entiendes que hay un Dios que es así, Él conoce en el área en el cual tú necesitas reposo. Él sabe en el área en la cual tú estás necesitando descanso, ya sea físico, espiritual, mental, emocional. Entonces, ¿tú sabes por qué, de dónde viene la palabra estrés? Que la gente le dice, estoy estresada, ando estresada. No sabes el estrés que me provocó la reunión de hoy. No sabes lo que... El estrés es un concepto de arquitectura que es cuando hay un punto de mayor peso sobre otro punto y provoca presión. Entonces, el estrés es una presión, es una sobrecarga, pero ¿qué provoca el estrés? ¿Qué provoca ese peso, esa presión? ¿Sabe lo que provoca? La ansiedad y la falta de fe en la palabra del Señor. Mira lo que te estoy diciendo, porque tú estás con una problemática, con una situación. Dios te da una promesa, pero aún tú teniendo la promesa, aún tú teniendo la palabra, tú aún así no estás en el reposo de Jehová porque sigues pensando en cómo Dios lo hará, sigues pensando en cómo Dios lo va a hacer, sigues pensando en los recursos, de dónde van a salir para lograr esa meta, sigues pensando y si el Señor no lo hace, entonces ahí tú entras en un plano terrenal. Y te sales del plano de la fe, te sales de este plano que acá habla que los que creyeron entran en el reposo. O sea, si tú dejas de creer, automáticamente tú dejas de creer, tú le das lugar a la duda y automáticamente tú entras en un estado de ansiedad, de falta de fe, de incredulidad. Por eso la palabra dice en las escrituras que el que le pide algo a Dios debe creer que le hay. Que hay un Dios que cumple esa promesa. Entonces, ¿yo para qué le pido si yo después voy a dudar? Esa frase, esa palabra que uno dice, bueno, ya veremos si Dios quiere. Cuando yo conozco al Señor, cuando yo tengo una comunión con el Señor, cuando yo conozco cómo es el Señor, obviamente que vamos a conocerlo por la eternidad. Yo estoy hablando en planos generales. Si yo sé quién es mi Dios, yo sé que hay cosas que Dios las va a cumplir y no puedo andar diciendo por la vida si Dios quiere, que se haga la voluntad, que lo que Dios quiera, porque es una frase facilista, le dejo todo en manos de Dios. ¿Vio esa gente que habla así? Es porque no está teniendo convicción de que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces, ¿por qué tú no entras en el reposo de Jehová? ¿Por qué tú no estás entrando en la obediencia del Señor? Porque simplemente tú estás desobedeciendo a la palabra del Señor. ¿Y cómo desobedezco, pastora? ¿Cómo yo desobedezco? ¿Cómo yo no puedo entrar? Porque tú no le crees a la palabra, tú no le crees a la promesa. Yo no estoy diciendo
que todas las que están escuchando el audio no obedecen y no creen. Yo les estoy dando una clave, que acá Hebreos dice que las personas que no entraron al reposo de Jehová fue por causa de la desobediencia. Y acá Dios me hablaba fuerte. Acá Dios me hablaba fuerte, me decía, mira hija, el tema de la rebelión es tan grave y es tan peligroso porque la gente que tiene rebelión, ya sea activa o ya sea pasiva, ¿cómo es eso, pastora? Una rebelión activa, alguien que te lo dice, que demuestra que es rebelde, que te dice, a mí no me gusta así, a mí no me gusta que Dios me diga nada, a mí no. Y la rebelión pasiva es que alguien te dice todo que sí, pero termina haciendo lo que la persona quiere. Eso es una rebelión pasiva. Entonces, Dios me hablaba, es tan peligroso la rebelión. Número uno, porque es un principio diabólico. Es un principio de Satanás. La rebelión viene de él. Entonces, cuando yo soy rebelde contra la palabra, contra una promesa, contra un principio de reino, yo estoy teniendo tinieblas en mi vida, estoy teniendo oscuridad. Estoy actuando desde la tiniebla, desde lo terreno. Entonces Dios me decía, ¿por qué no entraron en el reposo? Porque hay gente que no entra en el reposo y acá Dios me da en el clavo y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que quiere la respuesta divina, pero lo quieren hacer a su manera. Quieren que yo ponga mi mano, pero quieren que yo ponga mi mano como ellos quieran que yo la ponga. Entonces eso es rebelión, porque están queriendo condicionar a Dios y Dios está en su trono y Dios hace como Él quiere y Dios habla como Él quiere y Dios hace cuando Él quiere porque Él es soberano, porque Él es Rey de la gloria, porque Él es Señor de los señores. Entonces nadie le puede venir a decir al Señor cómo tiene que moverse, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Eso es rebelión. ¿Qué le pasó a Caín y Abel? Desobediencia. ¿Sabes tú que Caín anduvo deambulando por el desierto años y años y yo te aseguro que ese hombre nunca encontró el reposo porque él no obedeció al Señor? Comenzó matando a su hermano Abel porque había celos en su espíritu, había celos en su alma contra su hermano que había levantado una ofrenda a Jehová. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios te da una palabra, es porque Dios quiere que tú le obedezcas a la palabra para que tú puedas entrar en el reposo. Cuando yo desobedezco, ¿usted ha visto que un niño desobedece y se queda como inquieto, se queda mal? O se pone a llorar, o tiene sentimientos de culpa. Eso mismo llévelo a la adultez. Eso mismo llévelo a su plano terreno, lleve eso mismo a su situación. Entonces cuando uno anda inquieta, incómoda, ¿sabe por qué? Yo no le hablo de la incomodidad del espíritu, ¿no? Estoy hablando de cuando usted sabe que no está obedeciendo. Esa incomodidad que trae el Señor y te dice, ¿qué haces aquí? Cuando Elías se va a la cueva y se escapa después de todo lo que vio, después de que Elías vio que cayó fuego del cielo, cuando vio que llovió después de 3 años por su palabra, le invade un temor por un dicho de Jezabel, que lo amenaza de muerte, y él se va a la cueva, y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú piensas que alejándote de mi voluntad, alejándote de la palabra, alejándote de la casa de Dios, vas a encontrar reposo? Claro, Elías, no quiero ver a nadie, quiero guardar mi vida, quiero estar tranquilo, quiero estar solo. Ahí en la cueva se le aparece la voz del Señor y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice, levántate y vuélvete por donde mismo viniste. Porque cuando uno entra al reino, mi amada, y pone las manos en el arado, y el que mira para atrás no es apto para el reino de los cielos. Entonces, cuando tú tienes una circunstancia, cuando tú tienes una problemática, cuando tú tienes una situación que estás atravesando y verdaderamente es complicada y verdaderamente trae confusión, el alma, hay que tener mucho cuidado en esos días cuando uno no está bien con el alma, porque recuerda que la palabra dice que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? Entonces a veces uno dice, no, porque el corazón, ojo, cuidado con lo que tú estás sintiendo. Ahora, una cosa es lo que yo siento y otra cosa es la convicción que yo tengo en mi espíritu que esto es de Dios. Entonces, cuando tú estás con una problemática, con una confusión, con un problema que no puedes solucionar, y ese problema, acá quiero ir, trae caos en tu vida, ese problema te quita el reposo,
ese problema te secuestra los pensamientos, cuando tú estás así y ese problema te saca esos sentimientos lindos de alegría y estás media angustiada, media nostálgica, media triste, media decepcionada, media caída y te das cuenta porque tu cuerpo medio que no quiere hacer nada, medio que te quieres ahí tirar en un sillón y que pase la hora, ¿no? O sea, cuando tú estás en ese estado, tú tienes que dar cuenta que algo no está bien. Algo está pasando en tu vida, algo está pasando en tu corazón, algo está pasando en tu mente. Una cosa, mi amada, es que uno se siente enferma físicamente y verdaderamente quiere reposar porque no está bien. Pues yo estoy hablando cuando ya lo almático, todo tu ser, tu mundo interior comienza a afectar tu vida cotidiana. Ahí hay que parar y decir, a ver, Señor, ¿qué está pasando? Entonces Dios te va a hablar y te va a decir, mira, yo te había dado una palabra para esta situación. Yo te había dado una promesa para tu casa. Yo te había dado una promesa para tu trabajo. ¿Por qué no estás creyéndome la palabra que te solté? Y estás en ese estado de inconstancia, de incertidumbre, siendo que yo te prometí el reposo y el descanso de Jehová. Pero ¿cómo yo entro a ese descanso y a ese reposo? Obedeciéndote a la palabra. Si Dios te está diciendo, quiero que me entregues eso, o Dios te está diciendo, quiero que me busques más, y Dios te está diciendo, quiero que vayas a mi casa y que por favor de una vez por todas perseveres en ir a la casa de Dios, no cuando a ti se te ocurra, sino que cuando el Señor te quiera llevar, te quiera traer, que eso es toda la semana. ¿Por qué contigo el Señor tiene que permitir que contigo 2 veces al mes? Y con la otra hermana 5 veces a la semana. Señor no hace excepción de persona. Entonces tú después quieres el resultado de la que paga el precio, tú quieres el reposo que tiene la otra, tú quieres la bendición, la provisión, la sanidad, la paz, el gozo que tiene la que paga el precio, pero tú estás en tu casa esperando que Dios obre. Entonces, Dios en esta mañana quiere darte esa dimensión de reposo, quiere darte esa dimensión de gloria, quiere que tú entres en ese descanso de Jehová, pero, recuerda que la palabra es condicional. Solamente lo único que no es condicional en la palabra es el amor de Dios. Él te ama, la palabra lo dice. Si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. Su fidelidad y su amor no cambian. Pero, dice la palabra del Señor, si obedecieres a Jehová tu Dios, léalo, Deuteronomio, léalo 28, léalo. Si obedecieres al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y después dice más abajo, pero si tú no oyeres la palabra de Dios, si tú no oyeres la voz de Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Entonces ahí tú estás viendo 2 tipos de personas, la que va a obedecer y va a entrar en ese estado de gloria y la que no quiere, porque no es que usted pueda obedecer, usted no quiere obedecer, porque hay rebelión en tu corazón y cuando hay rebelión, ahí obra Satanás y sus demonios y eres una puerta a una caída. Entonces en esta mañana Dios te está hablando y te está diciendo, vuélvete a mí. Obedéceme la palabra, si yo te estoy dando una promesa, es para que tú te goces en la espera. Mira Ana, que ella fue a pedir con su corazón afligido, ella estaba en un estado de inquietud, ella no tenía reposo. Yo te aseguro que Ana, la madre del profeta Samuel, no tenía reposo. Esa mujer no tenía reposo, recuerda que lo hablamos. Ella no podía ni siquiera disfrutar un asado. El sacrificio a Jehová, ella no lo podía disfrutar hasta que ella dijo, yo no voy a seguir así, yo no voy a terminar este año igual de como lo empecé y yo no voy a empezar el año igual como lo termino. No, yo soy una mujer de victoria, una mujer victoriosa, una mujer de poder, que va de poder en poder y de gloria en gloria. Soy una mujer que va a escalar en el nombre de Jesús, que no se queda donde está hoy. Eres una mujer de crecimiento, de revelación, una mujer profética. Entonces, que no se conforma, porque sabemos que hay un Dios más grande, porque sabemos que hay un Dios poderoso. Entonces, ahí estaba esta mujer, ¿y qué pasó con Ana? Ella obedeció
le dijo el sacerdote Elí, le dijo, sea, ven paz, hija, y Jehová te conceda la petición de tu corazón. Esa palabra que le suelta el sacerdote a Ana, ella la cree. Y ella tiene intimidad con su marido, igual que la tuvo Sara, porque muchas veces la gente dice, ay, Isaac, qué lindo, mira, qué lindo, pero tú tienes que entender una cosa, que cuando Ana recibe la palabra del sacerdote, ella fue por fe y tuvo intimidad con su marido, creyendo que en esa unión sexual espiritual y del alma, ella iba a concebir. Entonces ella obedeció con un acto de fe y cuando ella se entera, porque le cesa su costumbre, deja de menstruar esta mujer, se da cuenta que ella estaba embarazada, ella ya estaba en el reposo de Jehová. Pero ¿por qué entra en esa estación nueva de vida, de dar a luz? ¿Por qué entra? Porque ella obedece una palabra, porque ella obedece la instrucción, por eso ella es metida a una nueva dimensión de gloria. Ahí tienes a Abraham y a Sara, él de 100 años, casi como muerto, y ella estéril de 90 años, ella había sido estéril toda su vida. Ella toda su vida había anhelado ser madre. Y a los 90 años Dios les habla y le dice, ahora es el momento. ¿Tú crees que una mujer de esa edad va a querer estar con su marido a los 100 años? Porque supuestamente Dios le va a dar un hijo. Pero por supuesto que no, pero ella como era la mujer de la fe y el marido era un hombre de fe, dijeron, vamos a tener que estar juntos, Sara, porque Dios nos prometió un hijo. Y ella, mire usted, a mí Dios me hablaba esto tan poderoso, cómo Sara se entera, me dice el Señor, que estaba embarazada. Ella no tuvo síntomas hasta los 5 meses, porque recuerda que ella tenía 90, hace rato que ella estaba con la menopausia. Entonces ella no tenía cómo saber, pero ella, por fe, empezó a sentir ese bebé que se empezó a mover a los 5 meses, a los 4 meses, y ella ahí, ¿sabe cómo estaba? En la dimensión del reposo. Pero ¿por qué ella entró en la dimensión del reposo? ¿Por qué ella entró? Ella entró en la dimensión del reposo porque obedeció una palabra de Dios. Así que en esta hora, mi amada, yo quiero que tú traigas a memoria la promesa de Jehová para esa situación, que tú traigas a memoria esa palabra que Dios te soltó, que tú traigas a tu espíritu eso que Dios te habló, que Dios te dijo, y que reprendas a Satanás en esta mañana, porque Dios tiene algo grande para ti y Dios lo va a cumplir como Él lo ha dicho, pero lo cumple cuando tú lo crees, cuando tú accionas, cuando tú dices, Señor, yo te obedezco, yo entro. Y tú sabes que cuando tú lo obedeces al Señor, las que lo han hecho, yo sé que tú me vas a entender del otro lado, es como cuando uno le predica al que no conoce al Señor, un gozo, ay Dios mío, pero mira, yo amo lo que hago, porque tú le predicas a alguien y sales con un gozo que no, nada te lo puede dar. Lo mismo es cuando alguien le obedece al Señor. Viene algo de arriba, viene un reposo, mi amada, viene una paz, algo te empieza a rodear porque tú estás alineada con el Padre. Entonces, cuando tú estás alineada con el cielo, mi amada, nada te puede derrotar, nada te puede hacer caer, nada te puede derribar. Eres invencible en el nombre de Jesús cuando tú obedeces una palabra, porque tú estás en justicia. ¿Por qué tú crees que el rey David llegó hasta donde llegó? ¿Por qué tú crees? Porque él vivía en obediencia, porque cuando pudo vengarse de su enemigo Saúl, él le perdonó la vida y Dios probó su corazón. Este es un hombre obediente, es un hombre apto. Entonces Dios te pide obediencia. Pastora, es que me cuesta. Bueno, decídelo. Haz morir a tu carne. Haz morir a tu yo, haz morir a tu pensamiento, muere a tu pensamiento, revoca esos pensamientos y dile, Señor, yo aunque me duela, aunque me cueste, aunque no quiera, yo te elijo, yo te obedezco. Así le pasó al Señor. ¿O tú crees que fue fácil ir a la cruz? Él le decía, Señor, Señor, si fuera posible, Padre mío, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo. O sea, el Señor no quería, pero no sea como Él, sino como tú, Señor. Entonces, la palabra declara que Él vio el fruto delante de Él y fue esa cruz del Calvario y Él se quedó satisfecho. Dice la palabra, que esa palabra usa, y Él quedó satisfecho del fruto de la salvación. Entonces, ¿cuánto más en ti?
Así que levanta tus manos y dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero romper con toda rebelión, ya sea pasiva o activa. Yo quiero obedecer tu palabra, tu dirección, tu guía, tus dichos. En el nombre poderoso de Jesús declaro sobre cada mujer que está escuchando este audio que algo viene del cielo para tu vida. Viene una fortaleza especial cuando tú le obedeces al Señor. Tú le dices, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te lo va a decir, Él te lo va a mostrar y tú le obedeces, entras en una nueva dimensión de gloria. Entras en una nueva dimensión del Espíritu. Algo que tú no has vivido, algo que tú no has experimentado, comienzas a experimentar en el nombre de Jesús. Algo poderoso, algo nuevo viene para las que obedecen, para las que dicen, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero experimentar ese reposo sobrenatural, yo quiero entrar en ese descanso este último trimestre de este año. En el nombre de Jesús yo lo declaro sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Amén, amén y amén.